Buenos días a todas, bienvenidos, bienvenidas a, a esta presentación online que hemos querido hacer de la jornada de prevención y atención de exclusión residencial. Hicimos una presencial en Madrid el jueves pasado, pero queríamos hacer una online para poder compartir con las personas que no pudisteis venir y también con las personas que no estáis en Madrid y que no podíais desplazaros. Es una jornada, bueno, financiada, es un proyecto que está financiado por la Dirección General o sea, por la Dirección de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, del Ministerio de Servicios Sociales, de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Yo me presento, soy Elena, la responsable de investigación y evaluación de Provivienda. Va a ser una jornada que, si lo habéis visto en el programa, consta de 4 partes principales. Primero nos acompañan Patricia Bezuna Artea, directora general de Diversidad Familiar, Servicios Sociales del Ministerio, y Eduardo Gutiérrez, codirector general de Provivienda, que nos van a hacer una bienvenida y nos van a enmarcar un poco la jornada. Después vamos a presentar los resultados del informe, es el tercero ya de los informes de prevención y atención de exclusión residencial, en este caso titulado Radiografía de la provisión de vivienda en España. Para este informe hemos contado con la colaboración de Fresno, que ya llevamos tiempo trabajando con ellos, y va a estar aquí con nosotros Daniel Ferreras de Fresno para presentar los resultados del informe. Y después voy a presentar yo misma a Vera, que es una aplicación de diagnóstico y de la situación y de la vulnerabilidad de exclusión residencial de las personas y los hogares, que vamos a poner a disposición de todas las organizaciones y entidades y organismos que quieran hacer uso de ella, y os vamos a contar un poco pues, en qué consiste y cómo funciona y demás. Y después vamos a pasar a la parte de debate. Así que sin más, doy paso a Patricia Bezuna Artea, que va a hacer un arranque y una bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Espero que se me vea y se me oiga bien. En primer lugar, quería saludar a todas las personas que estáis conectadas a esta reunión tan interesante. Yo creo que nos van a contar productos que seguramente ayudarán mucho a abordar toda la cuestión de la exclusión residencial. Agradezco a Provivienda la invitación al Ministerio y también toda la colaboración durante todos estos años en abordar uno de los, si no el problema central de la política social, que es el problema de la vivienda. En este sentido, creo que es importante destacar que, al igual que nos ha pasado en los últimos años con otros sistemas de protección, la vivienda necesita una transformación. Desde la perspectiva del Ministerio, necesitamos abordar también esta transformación en todo lo que tiene que ver con el mercado de la vivienda para poder avanzar y para poder trabajar en la línea de garantizar que todas las personas, sobre todo aquellas que tienen más dificultades, tengan acceso a una vivienda digna, asequible, sostenible, en la que poder desarrollar sus proyectos de vida. Esta transformación pasa por poner realmente la vivienda en el centro de los derechos de las personas. Lo dice la Constitución, aunque lo recoge como un principio de nuestra Carta Magna, no tiene el mismo nivel en estos momentos que otro tipo de derechos, que los derechos fundamentales, pero necesitamos hacer esa reflexión y avanzar en el camino de que la vivienda sea considerado y reconocido como tienen otros sectores del estado de bienestar, como tiene la educación, como tiene la sanidad. De hecho, se está empezando a decir que la vivienda es el quinto pilar del estado de bienestar, que deberíamos articular o rearticular el sistema para que realmente podamos garantizar ese derecho y además que ese derecho sea un derecho para todas las personas. Esto pasa por cambiar la mirada, seguramente, de una mirada mercantilizada de la vivienda, que es como históricamente y culturalmente incluso se ha visto en nuestro país, a poner más el foco en lo social y en lo comunitario, en la relevancia y en la importancia que la vivienda tiene para poder iniciar cualquier proyecto de vida de cualquier persona. Y en ese sentido, la vivienda da acceso a otros derechos. Estar empadronado en un domicilio, tener un sitio en el que residir,
independientemente de otras muchas circunstancias de las personas o de las familias, te da acceso a la sanidad, te da acceso a la educación, te da acceso al ocio, te da acceso a un montón de derechos que sin esta vivienda y sin este reconocimiento de que uno o una reside en un determinado lugar, pues no tendrían cabida, ¿no? O no tienen cabida o ponen en grandes aprietos a muchas personas. Creo que las administraciones públicas tenemos que ser garantes de todo esto, de este enfoque social y comunitario de la vivienda, de este reconocimiento social, cultural, incluso de ese cambio, esa transformación que tiene que producirse en nuestra sociedad. Hay que dar estabilidad al sistema de provisión de vivienda, sobre todo de vivienda social y vivienda asequible. Las administraciones públicas tenemos que coordinarnos, tenemos que tener sistemas de gestión y gobernanza adecuados para que esto se produzca y además tenemos que tener un compromiso firme, una voluntad política de avanzar en esta dirección. Pero como los problemas son complejos, las soluciones no son unilaterales, nunca lo son. Y en este sentido me gustaría también destacar el papel de todos los agentes en esta búsqueda de soluciones compartidas y en especial el potencial que tiene el tercer sector como agente relacionado con la exclusión residencial y con la vivienda. Por muchas razones. Porque el tercer sector puede promover el acceso a vivienda asequible, de hecho lo está haciendo ya, Provivienda es un buen ejemplo de ello, hay otras organizaciones que lo están haciendo también, por esa capacidad de ajustar oferta y demanda precisamente por el conocimiento cercano a la realidad que se tiene y también el conocimiento especializado en el mercado de vivienda, son muy importantes ambos saberes para poder dar respuestas adecuadas, por la capacidad de innovación de proponer nuevos modelos residenciales y en eso hemos trabajado el Ministerio con algunas organizaciones, también con Provivienda durante estos últimos años, y en proponer modelos de gestión como pueden ser las Housing Associations, como las cooperativas de cesión de uso, como otras modalidades que recoge el informe que hoy presentáis, desde la proximidad, desde la capacidad de gestión, desde la profesionalización, desde el acompañamiento y desde la innovación. Por tanto, querría también agradecer a Provivienda todo el trabajo realizado durante todo este tiempo, por toda la aportación que hacéis al conocimiento de la exclusión residencial y el informe que hoy se presenta sobre la provisión de vivienda en España es un buen ejemplo y además es un ejemplo que nos permite observar la evolución y también visualizar algunas soluciones. Por lo que aportáis a la práctica y en este caso la APP Vera de diagnóstico de la vulnerabilidad y la exclusión residencial es otro buen ejemplo de cómo se puede aportar también a la práctica y mejorar el diagnóstico de las situaciones de exclusión residencial que en un momento dado son vulnerabilidad pero que se pueden convertir en grave exclusión es muy importante. De hecho, los proyectos de innovación han identificado que ese momento, el momento en que se produce esa quiebra vital que supone la pérdida de la vivienda o el riesgo de pérdida de vivienda, es muy importante, con lo cual necesitamos intervenir tempranamente y para ello necesitamos identificar esa potencialidad de exclusión residencial grave que puede tener una situación de una persona o de una familia, con lo cual también esta APP es una gran aportación a todo el trabajo que estamos realizando y sobre todo por poner la exclusión residencial en el centro de la agenda política desde hace mucho tiempo, mucho antes perdón, de que este tema se convirtiera en un tema de moda, ¿no? O en un tema de urgencia social. Perdonad. Nada, por mi parte finalizo ya. Quería daros las gracias por la jornada, daros las gracias por estar presentes en esta jornada y por el interés que todas las partes involucradas yo creo que tenemos para poder resolver o iniciar el camino de resolver esta cuestión que es tan grave, que impacta de una manera tan definitiva en las vidas de tantas personas y que necesitamos abordar para seguir sosteniendo el estado de bienestar. Así que buen trabajo, buena jornada y seguimos trabajando conjuntamente para combatir la exclusión residencial. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Patricia, la verdad. Bueno, lo primero, buenos días a todas y a todos y gracias por acompañarnos hoy, pues en especial a Patricia Bezunartea por la presentación que nos ha hecho, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la verdad es que, bueno, Patricia estaba hablando ahora del tercer sector, ella viene del tercer sector hace mucho tiempo, yo creo que ya, no sé si te acordarás ya. Pero desde luego, yo creo que con personas que han estado también en la práctica, cuando luego tienen responsabilidades en la administración pública, yo creo que es más fácil construir esos puentes, ¿no? Entre la práctica y la política pública, ¿no?
y como bien dices, la importancia de poner la vivienda en el centro de las personas, ¿no? Que en el fondo es un poco la reflexión que os quería hacer, que va a ser también breve, eh, y casi hasta un poco personal, porque yo creo que estamos en un momento en el que, a mí por lo menos, no sé, en el debate sobre vivienda en España, yo lo que veo es que está lleno de opiniones, de intuiciones, de un montón de titulares rápidos en redes, discursos muy, muy rotundos. eh, y, y la impresión que tengo, y eso lo une con el informe, es que necesitamos trabajar más con datos que con dogmas, ¿no? Yo por lo menos es un aprendizaje que he ido haciendo también con el tiempo, de cuestionarme algunas cosas que pensaba hace años y, y intentar conectarme con la realidad y con la complejidad, ¿no? De la que también hablabas, Patricia, del fenómeno, ¿no? Del problema que tenemos, ¿no? Por eso informes como el que presentamos hoy, que lo que hacen es radiografiar la provisión de vivienda en España, pues son muy importantes para Provivienda, y por eso al final lo que decidimos hace ya tiempo es intentar hacer un número menor de informes, pero muy concentrados, y que pudiéramos ver la evolución en el tiempo y que nos ayudaran a sostener el discurso basándonos en evidencias, ¿no? Que podamos, Provienda debe ser una entidad que hable con rigor, que hable de vivienda con rigor, con datos contrastados, eh, que hablemos con una metodología, desde una metodología clara, y también que tengamos una perspectiva muy cercana a la realidad, pero también a la diversidad territorial, ¿no? Porque cada realidad es distinta y las soluciones que nos valen en un sitio no nos tienen por qué valer en otro, ¿no? Hay que, en vivienda hay que hacer muchas cosas, muchas a la vez, y también adaptarse mucho, porque esto no va de un concurso de eslóganes, sino de realmente de poder tomar decisiones desde la evidencia, ¿no? De analizar antes de actuar, de planificar bien, de diseñar políticas mirando lo que realmente ocurre, ¿no? No lo que creemos que ocurre o lo que a veces deseamos que ocurra, ¿no? Eso no sé si lo veis, pero en algunos de los temas que están más candentes, antes siquiera de implementar una medida, ya hay quien piensa que no va a funcionar y posteriormente sigue diciendo que no funciona, o viceversa, ¿no? Y yo creo que cada vez la importancia más de que en este debate pues lo ordenemos un poquito, que yo creo que este informe también viene a ayudar a eso, ¿no? Que comprendamos mejor cuáles son las piezas del sistema que están funcionando y cuáles no, y que deberíamos reforzar, ¿no? Como ha dicho Patricia, es un sistema complejo. Eh, lo que nos muestra este informe es que el sistema de provisión de vivienda ha ido cambiando muy rápido, ha habido cambios en la estructura de los hogares, cambios demográficos que han ido desajustando también la oferta existente. Una cosa que me llama mucha atención, que es que la vivienda, una de las conclusiones es que la vivienda se comporta como activo de inversión en determinadas zonas, ¿no? Y también un alquiler que crece, algo que siempre hemos defendido, pero que al final se ha convertido también el alquiler al final no garantiza estabilidad a los más vulnerables, y es algo sobre lo que tenemos que poner foco para decir, vale, porcentaje tiene de la provisión de vivienda tiene que ser en alquiler, pero qué tipo de alquiler, para quién es cómo, y cómo se refuerza sin que al final lo que provoque son fenómenos exclusógenos, ¿no? El análisis lo que nos muestra es algo esencial, que es, como decía, ¿no? Que lo que estamos es ante una suma de tensiones distintas que se acumulan sobre un mismo mapa, pero no siempre en los mismos lugares. Y por eso insistimos en una mirada local, ¿no? Hay que ponerse en vivienda, como en muchas otras cosas, hay que ponerse a veces las gafas de bucear, utilizar el microscopio, el bisturí, y, y analizar los problemas desde ahí, ¿no? Porque a veces el problema no es que falte vivienda, que falta, sino que también es eh, falta donde hace falta, pero a veces no es accesible para quienes la necesitan, o no va acompañada tampoco de apoyos suficientes, ¿no? Al final hay una parte del debate que tiene que ver sobre la falta de vivienda, que es cierta, pero también hay muchos problemas de pérdida de vivienda y de atención y de prevención que tenemos que abordar, ¿no? Hay un debate actual muy en boga, ¿no? Por poneros un ejemplo, es sobre si falta vivienda, hay que construir vivienda, o lo que hay es soluciones que no están, bueno, que están infrautilizadas, ¿no? Y es un debate muy, muy dicotómico, porque pues leemos muchas tribunas, ¿no? Sobre la importancia de construir más vivienda, y otro tipo de discursos que dicen, bueno, pues hay que movilizar lo existente, ¿no? Obviamente,
ambas cosas son necesarias, pero hay que ver dónde y cómo. Es un poco el discurso que para nosotros es importante. Hay que construir más vivienda, pero ¿dónde? ¿Y de qué tipo? No es lo mismo construir vivienda que construir vivienda social o que construir vivienda realmente asequible. Y cuando hablamos de movilizar, es en qué términos, cómo optimizamos, cuáles son las herramientas adecuadas para movilizar lo existente, ¿no? Sin que se produzcan tampoco fenómenos de aumento de rentas, ¿no? Al final lo que el informe nos muestra es esa realidad más compleja, ¿no? De necesitamos principalmente, sí, necesitamos vivienda, pero especialmente asequible, con una localización adecuada, ¿no? Y sobre todo, bueno, dentro de dentro de las muchas soluciones que hay que tomar, pues la que tiene que ver con construir vivienda es una medida que hay que hacer, pero que es a medio largo plazo, pero también tenemos que atender la emergencia habitacional que tenemos ahora mismo. Y para eso, bueno, pues hay una serie de medidas que se van a proponer en el informe, luego os hablarán sobre ellas, ¿no? Pero en la realidad tenemos un porcentaje de vivienda, no solo de vivienda vacía, que podríamos reorientar hacia vivienda asequible. Tenemos también edificios en desuso reconvertibles, bueno, una serie de medidas que se pueden realizar. Hay oferta privada susceptible de entrar en programas de alquiler asequible. Lo hizo una organización que en los años 90 diseñó los programas de bolsa de alquiler y siguen siendo una medida, no la única, pero una medida más que hay que potenciar. Y luego, como decía, al final hay miles de hogares cuyo problema no es solo el número de viviendas, sino también una suma de precariedad económica, de salud, familia, temas relacionados con cuidados, discriminación, cosas que también salen en el informe que son muy interesantes, ¿no? Por tanto, no es solo un problema de escasez, sino también un problema de desajuste, ¿no? Y en eso también nos puede ayudar esa herramienta que ha avanzado Patricia también, que es Vera, que nos puede servir también para poner orden, o queremos, ¿no? Que nos sirva para poner orden, para unificar criterios, para diagnosticar mejor, ¿no? Es una herramienta digital, luego la veréis, que nos va a permitir realizar diagnósticos homogéneos, identificar patrones de vulnerabilidad, poder hacer un seguimiento de casos, medir resultados, ¿no? Y al final un poco lo que esperamos es que nos sirva para hablar con un lenguaje común entre entidades, administraciones, en general profesionales, ¿no? Son, yo creo que es algo que nos puede utilizar, una herramienta que nos puede servir para analizar, para reflexionar y para empezar a trabajar también con modelos predictivos, ¿no? Al final es una intención, yo creo que clara, ¿no? De si podemos mirar a las cosas con una misma lente, vamos a poder actuar de una manera más coherente o más efectiva, ¿no? Los profesionales del ámbito social sabemos que no podemos hacer una buena intervención si no tenemos un buen diagnóstico, ¿no? Y ese lenguaje común también para tener un sistema adecuado, ¿no? Y por último, bueno, pues al final de lo que habla el informe es de la necesidad de un sistema de provisión más robusto. Ahora mismo estamos elaborando en Provivienda la estrategia para los próximos 18 meses y nuestro foco, nuestra visión tiene que ver, sobre todo a largo plazo, a incluso a 10 años, es cómo transformar el sistema de provisión en España, ¿no? Y este informe también yo creo que plantea algunas claves para avanzar que son importantes, ¿no? También lo has avanzado hace un momento, Patricia, ¿no? Es verdad que hay que incrementar la oferta de vivienda pública, hay que incrementar, llamamos vivienda social, asequible, con operadores fuertes, con fórmulas donde están las housing associations o entidades también con lucro limitado, con modelos sobre todo sostenibles a largo plazo, canalizar inversión segura a largo plazo con una rentabilidad reducida y no la que estamos teniendo hasta ahora. Todavía nos estamos con muchas, eh, bueno, con empresas que todavía están pensando en términos de, bueno, es que la vivienda nos tiene que producir como mínimo una rentabilidad del 15%. Bueno, es difícil construir, yo creo, un modelo de provisión de vivienda realmente asequible bajo determinados parámetros. Eso es lo que pensamos desde Provivienda, ¿no? Luego, la importancia de diversificar soluciones, ¿no? Como he comentado, ¿no? Bueno, no me voy a repetirlo, también la importancia de territorializar las decisiones, ¿no? Cada barrio es un ecosistema distinto, requiere respuestas específicas. Hay soluciones que puedan ser comunes, pero que las tienes que adaptar bien a cada barrio, ¿no? Y luego la última idea que he comentado, la de reforzar la prevención para evitar que la exclusión avance.
que se cronifiquen situaciones. Nosotros al final terminamos atendiendo sobre todo a personas que tienen, por ejemplo, unos ingresos de hasta 3 veces el IPREM. Es un perfil, digo, en cuanto a ingresos económicos, bastante habitual o mayoritario en el tipo de personas que atendemos, y cada vez las soluciones que tenemos en el ámbito residencial son más complicadas de encontrar, ¿no? Así que bueno, yo termino aquí, ¿no? La idea es esta, ¿no? No hay una sola solución, pero sí que hay un camino por el que podemos ir, ¿no? Que tiene que combinar medidas, basarlas en evidencia y adaptarlas a la realidad de cada territorio, ¿no? Para finalizar, quería sí agradecer pues al equipo que ha hecho posible este informe y que ha hecho posible Vera, el equipo bueno, no solo el equipo de investigación y evaluación, que ha hecho un trabajo muy duro, todo el equipo de Fresno, de Fresno Consulting también, que es un equipo estupendo con el que trabajamos en muchas más cosas y que siempre trabajan con una profesionalidad y rigor espectacular. Y luego, pues a todas las personas también, programas que nos han aportado dentro de Provienda también conocimiento, que nos han aportado datos y experiencia, ¿no? Y abrimos hoy este espacio, también otro espacio de reflexión para poder pensar juntos y juntas. Luego el debate normalmente suele ser bastante rico y nos vamos con bastante información, y las jornadas, en la medida en que sean participativas, suelen ser, yo creo que más enriquecedoras, ¿no? Y al final, bueno, pues el objetivo común que tenemos todo el mundo, ¿no? Que es el de garantizar que nadie se quede atrás por una cuestión de vivienda, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí y damos paso a la jornada. Estupendo, Edu. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Eduardo, por la introducción. Estamos teniendo un problema de conexión en el edificio donde está conectado Daniel Ferreras, ¿vale? De todos modos, vamos a intentar, yo creo que vamos a intentar que nos haga la presentación. Si hubiera algún fallo, no pasa nada. Arranco con la presentación de Vera, ¿vale? Vamos a confiar en que no haya ninguna interrupción, pero no te preocupes, Daniel, arranca con ello y si hay algún problema continuamos con la jornada en la parte de Vera hasta que tú puedas reincorporarte, ¿vale? Vamos a dar comienzo. Muchísimas gracias, Daniel. Y nada, cuando quieras, empezamos. Bueno, presentarme, mi nombre es Daniel Ferreras, vengo en representación un poco de Fresno, como comentaban, que hemos sido la consultora que junto con el equipo de Elena, Eduardo de Provivienda hemos llevado a cabo este estudio. Y nada, darles las gracias también de nuevo al equipo de Provivienda por haber confiado en nosotros. Ha sido un trabajo muy arduo la elaboración de este estudio, ya que pues bueno, hemos intentado hacer, como bien indica el título del mismo estudio, hacer una radiografía, ¿no?, del sistema de provisión de vivienda, que muchas veces por distintas nomenclaturas, etcétera, pues es complicado el juntar todas las categorías y el poder dar y vislumbrar un poco estos datos, ¿no? Pues nada, voy a compartiros la presentación. Un segundito. Vale, pues nada, sin más, vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, el estudio, ya voy a intentar ir muy rápido en esta primera parte. El estudio es radiografía de la provisión de vivienda en España dentro de los diferentes estudios de la prevención y atención a la exclusión residencial que ya ha hecho Provivienda. En cuanto a la metodología del estudio, nos hemos basado en hacer una revisión documental y bibliográfica, entendiendo que esto se refiere a diferentes estudios dentro del ámbito académico, etcétera. Hemos realizado un análisis de datos secundarios, consultar diferentes fuentes oficiales como el Censo, Catastro, el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria, etcétera. Todo ello está en el propio informe que también podéis consultar. Y bueno, luego hemos tenido también un trabajo de campo cualitativo de apoyo en el cual entrevistamos a diferentes perfiles dentro del ámbito de la vivienda y que nos arrojaron bastante luz dentro de lo que es el informe. En primer lugar, pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues ¿qué es el sistema de provisión de vivienda, ¿no? Para enmarcar un poco esto, he cogido unos cuantos verbatims, ¿no?, unas cuantas frases que nos han comentado las personas que hemos entrevistado. Y bueno, ¿qué tenemos hoy en día, no? Pues la vivienda se ha convertido en un valor patrimonial, no en un valor residencial, es decir,
una financiarización y mercantilización de la vivienda. Las casas que se compran extras son una inversión. De igual manera, también este propietario particular pues también indicaba lo mismo. Una experta académica nos comentaba que se imaginaba la vivienda, ¿no? Como cualquier otro derecho, ¿no? Como es el de la educación, el de la sanidad, etcétera. Y por último, del tercer sector, se hacía incidencia en que parece que el parque de vivienda pues tendría que tener una protección de carácter permanente, ¿no? Esto sería un poco el panorama así en el imaginario colectivo. ¿Pero qué es el sistema de provisión de vivienda en realidad? Pues bueno, es un conjunto articulado de las políticas, de programas, de instrumentos, tanto financieros como normativos, de actores públicos y privados y bueno, también es el conjunto de iniciativas, tanto públicas como privadas, que configuran las opciones de cada sociedad al momento de conseguir o residir en una vivienda, ¿no? Y estos también pues tienen la capacidad de facilitar o restringir el acceso a la vivienda. En cuanto a las características del sistema de provisión de vivienda en España, pues bueno, tenemos una orientación histórica hacia la propiedad y el mercado, ¿no? Había una frase muy interesante, ¿no? Que decía: España tiene que ser un país de propietarios y no de proletarios. Esto lo refleja muy bien en el sentido estricto de cuál ha sido la cultura a nivel de conceptualizar la vivienda. Tenemos un parque de vivienda social y asequible muy reducido. Hay una insuficiencia de la protección pública y por el hecho de la vivienda de protección, y luego hay una parte muy importante de las redes familiares que han sido a nivel histórico las que han proporcionado el acceso a la vivienda, ya sea mediante avales, etcétera. Tenemos un mercado de alquiler con una alta inseguridad residencial, hay mucha rotación, el mercado de alquiler además está un poco vinculado casi como si fuera como si fuera un mercado financiero, ¿no? Que tiene alzas y bajas, con lo que esto repercute a la población. Luego tenemos, como comentaba antes, también la financiarización de la vivienda, es decir, una vivienda que se usa más como activo de inversión. Y luego, pues bueno, hay unos problemas, todo esto conlleva unos problemas estructurales que causan desigualdad, como ya veremos más adelante, según los tipos de regímenes, ¿no? Los que se viven. ¿Qué actores intervienen en el sistema de provisión de vivienda? Pues bueno, el sistema de provisión de vivienda en España es un sistema mixto, como en muchos países del mundo y dentro de la Unión Europea, y involucra a un montón de actores, tanto públicos como privados, ¿no? Y bueno, cada tipo de actor pues tiene unos roles diferentes y van desde el suelo hasta la construcción, la intermediación, como pueden ser las inmobiliarias, la gestión social de las viviendas, como pueden ser las entidades del tercer sector, etcétera. Y esto sería un poco el sistema mixto, ¿no? De vivienda. Estos actores, como indicaba, pues bueno, en líneas generales son la Administración General del Estado. Dentro de ellas pues estaría el Estado y sus instrumentos de planificación, en este caso el Ministerio de Vivienda con el SEPES. Luego estarían las comunidades autónomas, que en este caso son los que tienen las competencias directas y plenas en materia de vivienda y son los que gestionan las ayudas, las viviendas de protección oficial, etcétera. Y luego también estarían, por último, los ayuntamientos, que normalmente son los que tienen también, en algunos casos, la propiedad del suelo y hacen la promoción directa, ¿no? De las viviendas. En cuanto a las entidades, pues también tendríamos diferentes del ámbito público, pues serían las entidades privadas sin ánimo de lucro o de lucro limitado, que estos pueden ser promotores, gestores, cooperativas o distintas plataformas sociales. Estaría el sector privado, que es el sector que va un poco por libre, en el cual aquí tenemos pues, los grandes propietarios, los promotores, las constructoras, las inmobiliarias, las OCIMIs y los distintos fondos. Y luego estaría la ciudadanía en general, que somos todos y todas nosotras y bueno, que demandamos vivienda, nos podemos organizar y también podemos generar estos modelos alternativos que ya veremos al final de la presentación. Los tipos de vivienda. Antes de nada, aquí se muestra el cuadro de los tipos de vivienda. Esto es una categoría y una categorización que hemos hecho desde el equipo de investigación, dada la dificultad de aunar todas estas definiciones según el tipo de vivienda. Esto es un cuadro que ha costado mucho trabajo hacer, a base de mucha revisión y muchas reuniones internas con el equipo, por lo que ahí donde lo veis, pues es
ha costado bastante trabajo el poder llegar a esta conclusión de definición de las diferentes categorías que hay. En este caso, pues bueno, tendríamos que dentro de los tipos de vivienda estaría la vivienda en el mercado libre. Esta vivienda es la que no tiene una intervención pública y la titularidad es privada. En esta, pues bueno, están todos los agentes actores que ya conocemos, como son los promotores, las inmobiliarias, los propietarios, las distintas entidades financieras, etcétera, y representan pues la mayoría del parque de vivienda en general. Luego, a partir de aquí tenemos por un lado dentro de un grupo muy grande que es el de vivienda asequible, es decir, una vivienda que está intervenida de alguna manera y que es un poco por debajo del precio del mercado libre. Dentro de esta vivienda asequible pues estaría la vivienda protegida, que como vimos depende directamente de las comunidades autónomas, tiene un precio limitado y un acceso a la misma por distintas condiciones por perfiles. La vivienda social, por otro lado, en este informe pues hemos identificado la vivienda social como una vivienda de titularidad pública en régimen de alquiler con una vocación de permanencia, es decir, que la persona que esté en alquiler pues esté el tiempo que necesite. Y en este caso, pues tendríamos que en España sería un 1,72 del parque total, que se corresponden como a unas 300.000 viviendas. Dentro también de este grupo de vivienda asequible estaría la vivienda asequible incentivada. Esta es una vivienda de titularidad privada, pero que está incentivada de manera pública. Aparece como definición de la ley del 12 del 2023 de la vivienda. Y esta vivienda, pues bueno, es un poco la que está ahora más en boga dentro del tercer sector, ONGs y las empresas de lucro limitado. De lo que se trata es de fomentar una vivienda que sea asequible y que la gestión pues sea por estos actores. Y luego, por último, tendríamos la vivienda de emergencia o integración social, que es una vivienda de titularidad pública también, pero la diferencia es que es de un uso temporal y transitorio, es decir, para sacar a la persona o unidad familiar de esa situación de emergencia y puedan entrar al mercado, ya sea asequible o el mercado libre. Y son viviendas que están destinadas a población de riesgo, ¿no? Y de situación de exclusión residencial. El sistema de provisión español, características y datos. Bueno, en primer lugar, la vivienda, como ya se ha comentado antes, cumple una función social, no es una mercancía como tal, sino que cumple una función social muy específica dentro de la población. En cuanto a la demografía, pues vemos que desde 1971 a 2024 hemos pasado de 34 millones a casi 49 millones de habitantes. Sí que es verdad que esta aceleración no ha sido la misma porque, por ejemplo, entre el 2003 y el 2013 ha sido un crecimiento de un 11 y entre el 2013 y el 2023 solo se ha crecido un 3. Luego, el tamaño medio del hogar también ha disminuido bastante desde 1970. Hemos pasado casi de 4 personas por hogar a 2,5 en el 2021, según datos del censo. El porcentaje de hogares unipersonales también ha descendido. Hemos pasado en 1991 del 13%, de un 20 en el 2001, un 23 en el 2011 y un 27 en el 2021, por lo que ha ido aumentando el porcentaje de hogares unipersonales, es decir, que una persona. Con los datos de proyección del Instituto Nacional de Estadística, nos indica que en 15 años hasta el 2039 se van a aumentar los hogares en casi 3.400.000 hogares y con una media de crecimiento de 200.000 hogares al año, que la población pues crecería en 4 millones, ¿no? Hasta el 2039. Para ello, un poco también, como se comentaba, pues no solo va a ser fundamental la construcción de obra nueva, que va a ser fundamental, sino también poner en valor el parque que ya existe, ¿no? Adaptándola a siendo una vivienda asequible, poniendo en puesta en valor la rehabilitación y especialmente, pues eso, en zonas donde hay viviendas vacías o infrautilizadas, pues intentar sacar provecho de este parque y no solamente a base de la construcción, porque también hay que ver qué se construye y de qué manera, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la vivienda general y de uso principal,
tenemos por un lado este cuadro con la base de datos del MITMA y del Instituto Nacional de Estadística. Lo que podemos ver aquí, pues bueno, es según los distintos en 20 años, ¿no? Del 2003 al 2013 y del 2013 al 23. Lo que vemos es que el total de viviendas pues ha aumentado. Hemos pasado del 2003 al 13, ha aumentado en más de 3 millones y medio de viviendas. Sin embargo, no ha sido el mismo crecimiento desde el 2013 al 23, ya que solo se ha crecido en 1.281.000 viviendas, que es un 5%. En cuanto a las viviendas de uso principal, que esto es una categoría que hace el propio MITMA, que sería la vivienda que está destinada al uso como vivienda, ¿verdad? Tenemos que también se ha aumentado desde el 2003 al 2023 en casi también 3.200.000 viviendas. Pero sí que es cierto que ha aumentado menos en el periodo del 2013 al 23 con 937.000 viviendas. En cuanto a los hogares, vemos que también ha aumentado. Hemos pasado de 15 millones a 19 millones y medio. Pero también se ve que no ha sido el mismo crecimiento en el primer periodo de 10 años, del 13 al 13, y ha sido menor en el periodo del 13 al 23. Lo que podemos ver aquí es que, bueno, en la variación del periodo del 13 al 23, el total de viviendas era de 1.281.000. El total de hogares ha sido de 1.242.000, es decir, hay más viviendas que hogares, lo que esto sería positivo, aunque no por mucho, pero sin embargo vemos que las viviendas de uso principal en el periodo del 13 al 23 han sido de 937.000 viviendas, por lo que la cifra es menor al número de hogares, ¿no? Esto lo podemos ver también en las ratios, ¿no? Vemos que en los 3 años que hay reflejado, 2003, 2013 y 2023, la ratio de viviendas por hogar ha ido bajando de 1,45 a 1,38 y también pues esa evolución ha sido distinta en el último periodo del 13 al 23, que vemos que tenemos un 1,03 de ratio de vivienda por hogar, ¿no? En este sentido, bueno, vemos aquí de manera también con los datos del catastro, vemos otra manera de reflejar un poco lo que salía en la anterior tabla. En primer lugar, hay que destacar en esa primera fila, ¿no? Hay un porcentaje de viviendas de uso principal que históricamente desde el 2001, pasando por todos los años hasta el 2021, esta vivienda principal es de en torno al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que un 30% no se está destinando a un uso principal, se está destinando a otros usos, que pueden ser turísticos, pueden ser viviendas vacías, pueden ser segundas residencias, etcétera. Pero lo importante aquí es eso, que un 30% de esas viviendas no se están utilizando como uso principal y, por lo tanto, no están siendo hogares, ¿verdad? Aquí, bueno, lo que podemos ver también es que tenemos que, a partir de la diferencia entre el 2001, 2011 y el 21, a partir de la fila de 2.000 a 5.000 habitantes, el porcentaje de vivienda principal aumenta con respecto al 2001, estamos hablando del año 2011, aumenta, pero sí que es verdad que también en todos los años el porcentaje de vivienda principal va disminuyendo. Va disminuyendo del 2011 al 2021. Esto pasa con todos, ¿no? ¿Qué vemos aquí también? Pues bueno, el porcentaje de la vivienda principal, vemos la diferencia que hay en la variación en las últimas dos columnas, del 2001 al 2011 y del 2011 al 2021, pues vemos la diferencia tan grande del porcentaje de vivienda principal, ¿no? En ese cambio. Vemos que para el total de población sería de un 27,5 del 2001 al 2011 y fíjense que solo del 2011 al 2021 solo la vivienda principal ha sido un 2,5. Como dato a destacar también, pues vemos que a partir de los 5.000 a 10.000 habitantes, pues también la diferencia es muy grande, ¿no? Entre el año 2001 y el 11 y el 11 y el 21. Como dato a destacar, pues tenemos que ese menos 0,3 de porcentaje de vivienda principal en lugares de más de 500.000 habitantes, que en el caso de España pues son 6 ciudades muy concretas, Madrid, Barcelona, Valencia
Sevilla, Zaragoza y Málaga. Y en este caso, pues no solo es que la vivienda principal no haya aumentado, sino que ha disminuido, ¿no? Y quizás en los sitios donde más tensionada está la vivienda. En cuanto a los regímenes de tenencia, pues bueno, en esta gráfica, según el censo de población, tenemos los datos del 91 al 2021. Vemos aquí cómo la vivienda en alquiler ha aumentado con respecto a los años valle 2001-2011 y ha aumentado también desde 1991. Pasa lo mismo con la propiedad en herencia, también ha aumentado desde el 1991 con un valle en el 2001 y el 2011. Por lo tanto, la tendencia indica que va en aumento junto con el alquiler, como ya hemos visto. Sin embargo, la propiedad por compra totalmente pagada, es decir, sin hipoteca, ha disminuido con respecto al año 91 y pasa también lo mismo con las hipotecas en general, la compra de vivienda en general, con pagos pendientes que ha pasado que ha ido en aumento, ¿no? Desde el 1991, pero sí que hay una disminución desde el año 2011. En cuanto a la vivienda, también tenemos un dato interesante e importante, que es el de vivienda vacía, según el Instituto Nacional de Estadística. En el censo de población, pues bueno, estima que el porcentaje de vivienda vacía, según el consumo eléctrico, sería de un 14,4%, que equivale a casi 3.900.000 viviendas. La diferencia está en que estas viviendas pues no están del todo repartidas en las ciudades donde quizás más tensionado está el mercado de la vivienda. ¿Cuánta vivienda disponible hay y a quién pertenece? Pues bueno, con datos del catastro hemos diseñado y construido este cuadro con categorías que no aparecen estrictamente en el catastro y que las hemos construido un poco ad hoc pues para poder mostrar una fotografía más clara y más directa de lo que tenemos, ¿no? En este caso tenemos que, según el catastro para el año 2025, tenemos un total de 24.275.000 propiedades residenciales, es decir, viviendas, de las cuales hemos hecho las categorías y encontramos que dentro de estas hay un stock no disponible de 17.180.000 viviendas. Este stock disponible, ¿de qué se compone? Pues tenemos viviendas particulares, es decir, personas propietarias de una vivienda o más, que en este caso sería un 68% del total del parque, pertenece a personas físicas. Luego tendríamos sociedades titulares o viviendas de sociedades, hasta 5 viviendas, es decir, porque estas serían viviendas que son usadas por distintas empresas de manera productiva, es decir, como oficina, como almacén, etcétera, ¿vale? En este caso, este porcentaje de viviendas hemos indicado que es hasta 5, puesto que ha sido un criterio propio y lo hemos decidido así por las diferentes categorías que vienen en la estadística, que no nos permitían segmentar más abajo de 5 viviendas, por lo que hemos considerado poner esto. Y luego el resto de formas propietarias, que son sin personalidad jurídica, entidades extranjeras y otros, según la estadística, pues correspondería a un 0,9 total del parque. Lo que vemos aquí básicamente es que la mayoría sobre el stock disponible, que es la última columna, pues la mayoría pertenecen a personas particulares con un 96% de los casos. Pero bueno, lo que interesa en esto ya no es tanto el stock no disponible, es decir, este sería una parte de vivienda que no está en el mercado y que en principio no va a rotar ni va a cambiar de manos ni de uso. Pero luego tendríamos, dentro de estas 24.230.000 viviendas, tendríamos el stock que hemos estimado que sería disponible, ¿no? En este caso, tendríamos que sobre el total del parque, este stock disponible equivaldría a un 29,1% y se corresponden con 7.054.000 viviendas, ¿vale? De este stock disponible, hemos indicado que bueno, dentro de las administraciones públicas y el tercer sector lo hemos estimado como que sería disponible. Tenemos que dentro del
del parque total. Es un porcentaje muy pequeñito lo que supone estas dos entidades, las administraciones públicas y el tercer sector, con un 1,3% entre los dos. Y luego tenemos los tenedores intermedios, por otro lado, que son personas físicas de 2 a 10 viviendas, las sociedades, como vimos antes, de 6 a 10 y el resto de formas que, como también vimos, también a partir de 2, ¿no? Tenemos que las personas físicas de 2 a 6 viviendas se corresponden casi a un 80%, más de un 80% del stock disponible. Y en total, el parque de viviendas, tanto disponible como no disponible, supondría casi más de un 90%, ¿no? Lo que está en manos de las personas físicas. Por otro lado, también un dato a destacar es que dentro de los grandes tenedores, es decir, entidades o personas que tienen más más de 10 viviendas, pues tenemos aquí que dentro de esto las personas físicas corresponden un 0,7 del total del parque, las sociedades serían un 2,3% de las viviendas, pero lo que hay que destacar es que dentro del stock disponible tendríamos que las sociedades serían un 7% y los grandes tenedores equivaldrían a un 10% del total del parque disponible. En cuanto a las viviendas, tendríamos por un lado la clasificación administrativa, se suele hacer mercado libre y vivienda libre y vivienda protegida. Vemos como desde el año 1980 las viviendas protegidas eran más predominantes que la vivienda libre. Sin embargo, a partir de los años 90 hay un auge muy importante de la vivienda libre, de construcción libre, que vemos que llega hasta el 2006-2007, que justo cuando empieza la crisis del 2008, que en España llega hasta el 2012, 2008-2012. Vemos que también hay otro auge de la vivienda protegida. Luego hemos estado en otro periodo importante desde el 2014 al 2022 aproximadamente, en el que se han construido bastante vivienda libres y ahora parece que entramos en otro periodo en el que la vivienda protegida pues va a empezar a aumentar. La cuestión aquí, por esta tendencia y por lo que se ve en la gráfica, es la vivienda protegida, pues de qué manera se va a construir y el tipo de protección que va a tener. Yo creo que ahí puede estar una de las claves, ¿no? de este nuevo ciclo que parece de vivienda protegida. En cuanto a los precios de la vivienda en compra, tenemos que según datos de Idealista, pues han pasado del 2006 a un valor de 2.000 euros el metro cuadrado y ahora estamos en casi 2.500 euros, ¿no? El metro cuadrado, por lo que se ve muy bien la tendencia de precios en alza de compra, ¿no? Luego más adelante veremos una comparación entre alquiler y compra, ¿vale? Con otra fuente de datos. Por otro lado, tenemos que el esfuerzo, según los datos del Banco de España, tenemos aquí una gráfica que nos muestra los años de esfuerzo teórico anual para pagar la vivienda, es decir, el porcentaje que destinamos para pagar la vivienda y en la otra barra, perdón, en la otra línea tenemos los años para pagar la vivienda, ¿no? Vemos cómo hasta el año 1997 aproximadamente el esfuerzo teórico era más grande, pero se tardaba menos en pagar la vivienda. Y a partir del año 1996-97 esta tendencia se invierte y hacen falta menos porcentaje para pagar la vivienda, pero más años para ella. Esto está calculado el esfuerzo que sería necesario para pagar durante el primer año de una hipoteca media, ¿vale? Bueno, la vivienda como activo de inversión. En este caso, con la estadística también del catastro, pero en vez de propiedades, que era la anterior, de titulares, vemos como el porcentaje de personas, el porcentaje de propietarios que han pasado de uno a dos bienes ha ido disminuyendo. Sin embargo, los propietarios que han pasado a tener tres o más bienes inmuebles ha aumentado desde un 22,44 a un 29,38 para el año 2025 y la tendencia parece que van a llegar a cruzarse, ¿no? Estas dos líneas. Lo que nos indica pues es un incremento de inversión, ¿no?
En cuanto a los titulares, igualmente con la misma estadística de 3 o más viviendas, la variación entre el 2006 y el 2024, vemos que en todas las comunidades autónomas ha aumentado y teniendo más impacto en Galicia, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla y León y Comunidad de Madrid, que serían las 6 comunidades con las que este porcentaje ha aumentado más, ¿no? En este periodo del 2006 al 2024. Esta gráfica refleja un poco la tendencia, ¿no?, del total de compravendas que se han hecho año a año según el tipo de vivienda y según la estadística de transmisiones del Instituto Nacional de Estadística. Lo que vemos es que, bueno, la vivienda usada y la vivienda libre se comportan más o menos de la misma manera, con una bajada desde el 2007, que luego crece a partir del 2014-2015. Luego hay un pequeño repunte hacia abajo de estas dos diferentes tipos de viviendas en el 2020. Y luego, pues bueno, siguen en aumento, hay un pequeño valle en el 2023, pero aumenta en el 2024. Sin embargo, pues vemos que la vivienda nueva y la vivienda protegida se comportan prácticamente de la misma manera, con una línea paralela y un total de transmisiones de compraventa muy, muy, muy pequeño con respecto al otro. Aquí tenemos en esta gráfica el porcentaje de rentas por inmuebles arrendados, es decir, es lo que, según la agencia tributaria, esto es lo que se retiene, ¿no?, por los inmuebles arrendados, y vemos como a partir del 2012-2013 hay un cambio de tendencia. Hay que hacer incidencia aquí en que inmuebles es cualquier construcción que está sobre un suelo, es decir, esta estadística en cuanto a inmuebles refleja cualquier tipo de propiedad, ya pueda ser una nave industrial, una tienda, una vivienda, pero sí que es cierto que pese a que no permite segmentar por vivienda, aquí lo que vemos también es un cambio de tendencia, ¿no? Y vemos como los hogares han pasado a un segundo plano, dando paso a las sociedades, ¿no?, a partir del año 2013-2014, en el que se invierte, ¿no?, este tipo de rentas por inmueble. En cuanto también a los titulares, aquí tenemos también los titulares de la estadística de catastro en el año 2025. Vemos el número de titulares que hay de más de 10 viviendas, que en total en España serían de 26.897 titulares, que solo ellos tienen 1.040.000 viviendas. De estos 26.897, lo más destacable aquí es que tenemos que las sociedades representarían un 53,8% y del total de esos 26.000 titulares, y las administraciones públicas pues tendrían ese 22%. Las personas físicas representarían un 7%, un 17%. Dentro del parque total de viviendas, las sociedades representarían un 2,31% de titulares de más de 10 viviendas para el año 2025. En cuanto al mercado del alquiler, bueno, aquí hay según régimen de tenencia y por grupo de edad, vemos que el alquiler es una tendencia que sobre todo afecta el régimen de tenencia que mayoritariamente tienen los grupos de edad es el de menor grupo de edad, ¿no? A medida que se va aumentando en años, pues la tendencia es a tener más vivienda en propiedad. Pero bueno, eso también, como vamos a ver ahora, pues nos deja también una situación de precariedad. Como vemos en esta gráfica, que nos muestra la renta media por tipo de régimen de tenencia, vemos que la vivienda, las personas, ¿no?, los hogares que están en régimen de propiedad, pues tienen de media más renta media. Y en cuanto al mercado del alquiler, un poco independientemente de que sea mayor o menor al precio de mercado, pues la renta es menor. Lo que refleja, pues bueno, un poco la situación actual, ¿no?, de lo que nos enfrentamos los que estamos en alquiler. En cuanto al precio medio del alquiler, también según Idealista, pues vemos que desde el año 2006 ha aumentado, al igual que el de la vivienda en compra, ha aumentado significativamente el precio del alquiler, pasando de 10 euros el metro cuadrado a 14,6. Estamos hablando de que, según los expertos, la vivienda
asequible en alquiler debería rondar los 8 o 9 euros el metro cuadrado en alquiler. Esta gráfica nos muestra también con datos del MIBAU del año 2024, que hace referencia del 2011. Tenemos bueno, en cuanto vemos aquí las dos líneas, el índice de venta y el índice de alquiler, esto toma como referencia el año 2011 y lo marca como 100 para ver un poco la diferencia entre ambos mercados. Vemos como el índice del alquiler siempre se ha mantenido bastante más elevado desde el 2011 que el de venta, perdón. Y en este sentido vemos como a partir del 2017-18 la diferencia entre el índice de alquiler y el de venta se intensifica, ¿no? Vemos ahí como que el tubo es como más ancho a partir de esos años. Lo que nos refleja aquí también es que desde el año 2011 el alquiler ha aumentado un 26% y desde el 2011 la venta ha aumentado en un 15,9%. De otra manera también en el mercado de alquiler también vemos que la proporción de renta disponible que se dedica al pago de vivienda en España es significativamente superior en todos los años con respecto a la media de la Unión Europea, que se ha mantenido más estable en la línea. Aquí en España ha tenido más altibajos, lo que representa también un poco esa inestabilidad en el mercado del alquiler. Y sí que es verdad que desde el año 2021 este porcentaje se ha ido reduciendo hasta un 27% en el 23 y en el 24. Sigue todavía siendo muy más alto con respecto a la media de la Unión Europea. Bueno, según diferentes estudios también que se han hecho desde Provivienda anteriormente a el mercado del alquiler, pues al final es un eje de exclusión que cada vez está siendo mayor, ¿no? Básicamente por estos motivos, ¿no? Hay diferentes exigencias que están desproporcionadas dentro del momento en el que se intenta acceder al mercado de alquiler. El mercado de alquiler al final es como una especie de casting en el que cada vez se piden más requisitos y no todos ellos están dentro de los ámbitos legales, ¿no? Luego tenemos también las aseguradoras con los diferentes seguros de impago, etcétera. Reducen también o reproducen estos sesgos y penalizan especialmente a personas migrantes, ¿no? Luego también hay mayor dependencia del alquiler y hay inestabilidad en los contratos, hay informalidad, hay requisitos administrativos que generan exclusión, hay diferentes estereotipos también que hacen que diferentes capas de la población pues tengan más dificultades, mujeres, migrantes, los niños, etcétera. Pues bueno, en definitiva el mercado de alquiler es un mercado bastante complejo, con bastante inseguridad percibida por los propietarios y contrastada por los inquilinos. Y el que no haya una estabilidad en el alquiler pues provoca que en muchas ocasiones pues no se pueda llegar a formar un proyecto vital, ¿no? Cumpliendo la función social de la vivienda como en líneas generales también, más allá de esto, pues bueno, se hemos detectado que se necesitan realizar una serie de cambios, ¿no? De medidas bueno, en principio, pues una de ellas sería la necesidad de una estructura fuerte y cohesionada, ¿no? Hay una fragmentación administrativa y hay una estabilidad también política que bloquean, ¿no? La efectividad de las diferentes políticas que se puedan llevar a cabo, ¿no? Y con esa discontinuidad en la normativa, ¿no? Que impide que se puedan escalar diferentes modelos de provisión de vivienda. Es necesario también una colaboración público-social y mayor alcance de los actores sociales, ¿no? Perdón. Hay que reducir el peso en el acceso residencial y en el sentido de que hay que desmercantilizar la vivienda. El tercer sector y las entidades sin ánimo de lucro, las cooperativas, etcétera, son actores claves para poder gestionar, promover vivienda asequible y estable y orientadas a su valor de uso y no tanto de cambio.
Estas entidades deben aportar, pues, como comentaba, una gestión profesional, estos conocen también el territorio, conocen la financiación y conocen además los perfiles y tienen la capacidad para ello, ¿no? Para ello, pues, bueno, como se comentaba, pues es necesario que haya alianzas estables y entre lo público y lo social, ¿verdad? Luego, es necesaria la ampliación del parque de vivienda. Tiene que haber más parque de vivienda asequible y social. Como decía, la vivienda social es un 1,72 del total de las viviendas de este país. Por lo tanto, es un porcentaje muy pequeño y es necesario crear un parque público y asequible, amplio y permanente, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Es necesaria, por otro lado, la calificación permanente de la vivienda protegida, como comentaba antes. Parece que estamos entrando en un ciclo de vivienda protegida. Lo importante es de qué manera se va a proteger esa vivienda y para evitar la especulación futura, ¿no? Como ha pasado en situaciones y en épocas anteriores, ¿no? Y luego, bueno, es necesario el desarrollo de un parque con una colaboración mixta, ¿no? Entre entidades públicas y privadas, puesto que hacer miles de viviendas, como se dice ahí en una de las frases, requiere millones de euros y es necesaria, ¿no? Esta inversión privada, siempre si es posible sin ánimo de lucro, para poder atender, ¿no? A la demanda de vivienda que se necesita, ¿no? Modelos organizativos emergentes, pues bueno, dentro de todo esta cuestión de la vivienda han permanecido o hay tanto en Europa como en España diferentes modelos alternativos que pueden ayudar, ¿no? a amortiguar un poco estas carencias de vivienda, ¿no? En este sentido, tenemos las Housing Associations. Es una entidad que por sí misma no existe formalmente en España. Sí que es verdad que se están haciendo cosas similares, pero como decía, no existe de manera formal y son entidades no lucrativas o del tercer sector o de lucro limitado que se encargan de gestionar y producir, en el caso de que sea necesario, vivienda asequible, ¿no? Lo importante de ello es que no reinvierten, o sea, que reinvierten los excedentes, una buena parte de ellos en el mantenimiento, ¿no? de estas housing. Por otro lado, tenemos también las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Estas son sobre todo más predominantes en países de Europa como Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega, etcétera. En España hay algunos ejemplos en Barcelona y Madrid, en el caso de La Borda y Entre Patios, y lo que pretenden aquí pues es que la propiedad colectiva sea la propiedad del inmueble sea de una cooperativa y tiene una noción más comunitaria de la gestión de todo ello, ¿verdad? No hay un ánimo de lucro. Y luego, por último, algo un poco más residual en España, en el que de momento solo hay debate en cómo hacerlo, pero bueno, serían los Community Land Trust, que son más del ámbito anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido y luego también en Bélgica también se suelen dar un poco y lo que hacen es que se separa la propiedad del suelo de la vivienda, por lo que garantiza que el suelo, que es la parte más especulativa de la vivienda, pues quede fuera del mercado. Y en definitiva, pues esas han sido un poco la presentación del estudio y no sé si me habéis podido oír bien, si ha habido algún problema. Estupendo, Dani. La verdad es que ha salido bien, se ha escuchado bien y al final ha funcionado la conexión, así que estupendísimo. Sí. Vale. En algún momento me Eh, habréis visto con la luz que se iba y venía, ¿no? A lo mejor. no, 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 está Ok. bien, todo muy bien. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero destacar, Dani, si dejas de compartir, estupendo. Sí, sí, perdón. Solamente quería destacar tres ideas de esta presentación, ¿vale? Una idea fuerza.
aclarar una idea que creo que es la más complicada y la más confusa del estudio y tratar de dejarla clara y una paradoja, ¿vale? Yo creo que la idea fuerza del estudio tiene que ver con este stock estructural de viviendas no principales que describía Daniel, ¿no? O sea, ese 30% estructural que a lo largo de las décadas no se mueve y que se resiste a disminuir a pesar de la presión demográfica, ¿no? Si bien en la época del boom inmobiliario, que coincide con el boom de los hogares, desciende un puntito y pico, en la última década ha vuelto a ir para atrás la vivienda principal y ha cogido fuerza esa vivienda no principal, ¿no? O sea, hay una resistencia tremenda a que aumente el peso que tiene la vivienda destinada a constituir hogares y esto es una de las anomalías en España, ¿no? Es verdad que si comparamos con datos del contexto europeo, esto no es algo común en Europa, solamente Portugal tiene una situación similar a la nuestra y el resto de países, incluso Francia, que también es un país muy turístico, Italia, etcétera, y por supuesto el resto de los países no tienen una estructura como la nuestra, con tanta presencia de viviendas que no están destinadas a constituir, a permitir desarrollar los proyectos de vida de los hogares y las personas en este país, ¿vale? Yo creo que esto es una idea muy importante. Hay unas proyecciones del INE que proyectan 3,3 millones de hogares en los próximos 15 años. Esto, evidentemente, como decía Edu en la introducción, significa que tenemos que producir y que construir más vivienda, pero qué tipo de vivienda y dónde. Y también hay que revisar este uso del parque que tenemos, ¿no? Este uso del parque que no está destinado a viviendas principales. Me parece muy significativo también un poco lo que sucede en las grandes ciudades, ¿no? En esas ciudades de más de 500.000 habitantes, que son 6 en España, básicamente, donde hay más presión demográfica por parte de los hogares, donde los hogares demandan vivienda en mayor medida. Y en cambio ahí no es solamente que pierdan peso, es que decrecen. Es decir, decrece el número de hogares que vive en esas ciudades. Y esto es un dato que aunque a nivel numérico no sea enorme, me parece muy significativo. Esto como la idea de fuerza respecto a la paradoja que os comentaba antes, creo que hay una cosa que es importante. Si veis los datos del esfuerzo de los hogares, lo veíamos mucho con el equipo de Fresno y con el equipo de aquí de Provivienda, el esfuerzo aparece que en los años recientes, después de la pandemia y demás, y con la recuperación económica que empieza a haber a partir de ese momento, desciende. Y claro, ¿por qué desciende? Y diríamos, ¿cómo puede ser? Cuando veíamos los datos, ¿cómo puede ser que descienda? Estamos hablando de un contexto de crisis de asequibilidad tremendo y cómo puede ser que estemos ante un descenso del esfuerzo. Y eso tiene que ver precisamente por el aumento de los ingresos de los hogares, ¿vale? Hay un aumento en ese periodo reciente de los ingresos de los hogares bastante significativo y claro, cuando medimos el esfuerzo con los datos de la encuesta de condiciones de vida, por ejemplo, estamos hablando del total de los hogares en España, no los que han accedido a la vivienda en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, claro, es gente que tiene hipotecas desde hace un montón de años, décadas, gente que tiene contratos de alquiler desde hace 5, 6, 7 años y que, claro, que al final están viendo cómo mejoran sus ingresos, pero no estamos viendo, o sea, y no están aumentando el pago en muchos casos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final lo importante aquí es cómo el aumento tan vertiginoso del precio de la vivienda, sobre todo el precio de la vivienda en alquiler, mostraba Daniel, está afectando a determinados grupos de forma específica, a los jóvenes que se quieren emancipar, a la gente que no tiene una vivienda en propiedad y que necesita o que está viviendo en alquiler y que puede perder la vivienda y que pueden rescindirle el contrato cuando se acabe el contrato y que va a tener que buscar una nueva vivienda en este contexto de precios, hogares que se separan, parejas que se separan y que tienen que buscar una nueva vivienda, etcétera, ¿no? O sea, hay que ver cómo sería ese esfuerzo y eso lo hacíamos un poco en el informe, en la edición anterior de esta línea de investigación. Hacíamos esta simulación de cómo sería el esfuerzo que habría que hacer con los ingresos de ahora, sí que han crecido, pero con los precios de ahora y evidentemente el panorama es bien distinto, ¿no? En este sentido, yo escuché, no me acuerdo dónde, pero escuché una expresión que me parecía muy gráfica y es que la
la vivienda está convirtiéndose en la aspiradora del crecimiento económico de España, ¿vale? Y yo creo que esto es así. Es decir, que estamos viendo cómo ese crecimiento que sí que está habiendo en ingresos, y lo vemos claramente con los datos, se los está llevando la vivienda. Y esto es un problema. No está permitiendo mejorar la calidad de vida de las personas porque se nos está llevando la vivienda, ¿no? Y por otro lado, el concepto de stock disponible y stock no disponible es un trabajo muy interesante que han desarrollado desde Fresno, y me parece que aquí es importante destacar la idea de que el stock no disponible no consiste ni en vivienda no principal, ¿vale? Vivienda secundaria y vacía únicamente, ni en vivienda en alquiler. Es una mezcla de los dos, ¿vale? ¿Qué es el stock disponible? Empezando por lo que no es, como bien explicaba Daniel, lo ha explicado muy bien, es aquella vivienda que, siendo habitada por su titular de forma principal, independientemente de que se cambie de vivienda, si se cambia de vivienda se va a tener que ir a otra. Por tanto, es un número de viviendas que no van a estar disponibles dentro del conjunto, del cómputo total de viviendas del país, ¿no? Y si le quitamos también las viviendas destinadas a actividades económicas, nos queda el otro parque. Y el otro parque está compuesto de viviendas en alquiler. Y ahí entrarían viviendas en alquiler de uso principal, viviendas de uso temporal, vivienda de uso turístico y vacacional, todo ese tipo de alquileres, y luego también, además, viviendas secundarias y viviendas vacías, ¿no? Es el parque hacia el que tenemos que mirar si queremos ver cómo podemos mejorar esa anomalía en los usos de la vivienda en este país, ¿no? Y nada más, no voy a decir nada más o sea, yo creo que lo ha explicado muy bien Dani, simplemente quería destacar estas tres cuestiones y, y vamos la parte de preguntas y respuestas, no lo he dicho antes, lo han dicho en el chat, pero cualquier pregunta que tengáis sobre el informe y luego sobre Vera, es mejor que lo hagáis en el apartado de preguntas y respuestas, no en el chat. Nosotros vamos a ir respondiendo lo que aparezca exclusivamente en el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Así que en vez de trabajar con el chat, vamos a trabajar con esa ventana que tenéis en la parte inferior de vuestra pantalla. Y voy a pasar a presentar a Vera, ¿vale? O sea, Vera, al final, es una aplicación, como ya bueno, os he adelantado yo, os ha explicado también Patricia, y os ha contado un poco también Eduardo, ¿vale? Vera forma parte de este proyecto de investigación de prevención y atención de exclusión residencial, y es el producto o es el resultado de la primera edición, del primer informe que hicimos en 2023 en esta línea, ¿no? Donde ahí tratábamos de analizar los factores explicativos de la exclusión residencial, ¿vale? Y quisimos hacer en ese informe una aproximación a la definición de exclusión residencial, donde queríamos abordar el fenómeno de la exclusión residencial más allá del sinhogarismo y de las situaciones más extremas de exclusión, y poder trabajar también con estas realidades que somos conscientes que están afectando tanto a nuestra sociedad también, como son bloqueos de procesos de emancipación, como pueden ser problemas de asequibilidad, donde la gente se queda sin recursos y la gente se empobrece, vamos, cae en situaciones de pobreza severa tras el pago de la vivienda, ¿no? Situaciones de exclusión por problemas de habitabilidad, barreras arquitectónicas, ¿no? Es decir, hay un montón de situaciones que están generando problemas en el ámbito de la vivienda en nuestra sociedad, y que incluyen las situaciones de sinhogarismo, pero también necesitamos ampliar la mirada, ¿no? Y desde esa vocación trabajamos el concepto de exclusión residencial, tratamos de definir a través de una revisión teórica y empírica muy, muy, muy exhaustiva, definir bien ese concepto, ¿vale? Tratar de definir bien las categorías que lo componen, y trabajar, pues, ¿no? Tomando también un poco como referencia categorías previas existentes, como puedan ser etos, pero incluyendo otro tipo de visiones más académicas y menos aplicadas, pero tratando de convertir ese conocimiento efectivamente, aquí sí ya, en algo aplicado, ¿no? Además de querer definir bien esas categorías, queríamos también hacer una primera aproximación estadística a los factores que nos explica la exclusión residencial. Yo creo que conocemos muchos estudios que han abordado esto desde el plano cualitativo, porque
porque ahí se atrapa también muy bien, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho seguimiento a través de análisis más cualitativos donde vamos viendo y detectando a través de los itinerarios de las personas cuáles son los elementos que están abocándoles a situaciones de exclusión, pero necesitábamos también contar con una aproximación cuantitativa, estadística, que nos diera una panorámica más global, que pudiéramos abarcar más allá de casos concretos, ¿no? Que estamos trabajando con ellos desde el tercer sector, desde la atención y el acompañamiento social, ¿no? Y en ese sentido hicimos este análisis que yo creo que la estadística al final da una panorámica, lo que ofrece la estadística es una panorámica y en ese sentido ofrece una visión bastante precisa sobre la realidad que tenemos y es una herramienta que además de ayudarnos a conocer lo que está detrás de esos diagnósticos, los factores que explican esos diagnósticos de exclusión, también o sea, nos ayuda a ver por qué, ¿no? O sea, qué es lo que explica el que una persona esté en una situación o en otra a través de ese diagnóstico, ¿no? Y Vera pretende esa clasificación, generar ese lenguaje común que decía Eduardo al comienzo de la sesión, poder clasificar todos de una forma más unificada para poder contabilizar, pero también comprender qué factores están detrás y con ellos poder generar escenarios, ¿vale? Y aquí la estadística en esa generación de escenarios nos ayuda, pero también nos ayuda hasta un punto y luego hace falta el conocimiento de todos y todas las profesionales que trabajan en el ámbito de la vivienda, ¿no? Desde captadores de vivienda, gestores de vivienda, pero también trabajadores y trabajadoras sociales, abogados y abogadas, psicólogos, psicólogas, ¿no? Hay un montón de profesionales que dentro del sector están atendiendo este tipo de emergencia y este tipo de crisis que estamos enfrentando y que está ahí, ¿no? O sea, la estadística nos da como esa imagen y a partir de ahí saber qué teclas tenemos que tocar para cambiar esos escenarios y para cambiar esas situaciones que vamos detectando, tenemos que activar, qué teclas tenemos que activar para poder mejorar la situación de las personas, ¿no? En este sentido, Vera no pretende ser reduccionista, sino que pretende ofrecer algo que muchas veces nos falta, ¿vale? Porque hay que hacer las dos cosas, hay que sacar la lupa. Y hay que ir al detalle y escuchar y comprender la complejidad, la particularidad, hay que buscar recursos y atender a las personas. Y también hace falta clasificar y contar para poder medir, comparar, evidenciar y alejar la mirada y coger esa panorámica, esa visión más panorámica que os comentaba y la intención de Vera y ofrecer Vera a todas aquellas organizaciones y organismos que quieran hacer uso de ella es para que esa panorámica la construyamos entre todas, ¿no? Yo creo que ahora, sin más, vamos a ver un vídeo de 2 minutitos, súper breve, donde yo creo que se refleja muy bien en qué consiste Vera y luego vamos a entrar ya a entrar en las tripas de Vera y conocerla más en detalle. Hola, soy Vera, una nueva herramienta online que permite realizar el diagnóstico de la situación y del riesgo de exclusión residencial en la que se puede encontrar una persona. Con el fin de construir una mirada completa y exhaustiva de la exclusión residencial, he recogido diferentes enfoques que existen y lo he convertido en 2 cuestionarios sencillos e intuitivos que no tardarás nada en contestar incluso desde tu móvil. ¿Cómo puedo ayudarte? Mi objetivo es ser una aliada en la atención directa al facilitar un primer diagnóstico de las personas en situación de exclusión residencial, para situarlas en un contexto general y hacer un seguimiento de su evolución. Ayudo a homogeneizar y clarificar criterios dentro y fuera de cada organización, y al tener un lenguaje común, sabemos cómo nombrar cada uno de los problemas de exclusión residencial, desde el sinhogarismo a otras situaciones en vivienda, como pueden ser los problemas de asequibilidad o hacinamiento. El marco común de análisis nos permite compartir información, datos, situaciones y logros con las entidades del tercer sector, administraciones y otros stakeholders o grupos de interés. Contribuyo a detectar los elementos que condicionan los problemas residenciales de las personas y de esa manera diseñar escenarios de mejora. La información acumulada en la aplicación nos permitirá realizar análisis transversales o diagnósticos a nivel municipal para conocer en detalle la realidad y mejorar los programas y políticas de vivienda e inclusión social.
¿Quieres saber más? Entra en nuestra web. Pues estupendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Lo hemos hecho con mucha ilusión. Y nada, voy a compartiros ahora yo pantalla, porque lo primero que os vamos a proponer, antes de empezar con a meternos un poco en esas tripas de Vera, como os decía, la vocación de Vera es clarificar y unificar conceptos, ¿no? La primera vocación o el primer objetivo de Vera, ¿no? Así que os voy a proponer un juego, porque muchas veces pensamos que tenemos todos la misma visión sobre los mismos problemas, y la verdad es que Vera surge de la necesidad propia que tenemos en el área, ¿no? De la necesidad que cuando nosotros desde investigación o desde evaluación tratamos de cuantificar y de medir, nos encontramos con que la realidad es que muchas veces no tenemos la misma visión sobre las mismas realidades, ¿vale? Entonces sí que os queríamos proponer un juego que es, si queréis entrar en el Slido a través del QR que tenéis ahí. Vamos a hacer 3 preguntas muy breves para ver un poco en qué situación ubicaríais cada una de esas 3 situaciones. Vais a ver además bueno, son 3 preguntas muy, muy rapiditas y no quiero entrar en decir cuál es nuestra visión y abrir un debate ahora sobre cuál es la situación que desde el área o desde Provivienda tenemos sobre cada una de estas situaciones, pero sí que quería ver un poco hasta qué punto tenemos todos y todas unificado ese criterio, ¿no? Os invito a que entréis con el QR, ¿vale? Y a partir de aquí, si habéis podido entrar ya, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que podáis ver en vuestro móvil la primera pregunta y responderla, que sería esta. Una persona que realiza un sobreesfuerzo con más del 30% del gasto dedicado a vivienda, ¿estaría en situación de exclusión residencial por problemas de asequibilidad? No necesariamente. Sí, no, ¿vale? Muy bien. Pues como veis, no hay una visión unívoca sobre esta cuestión. Si pasamos a la siguiente pregunta, ¿una persona que vive en un entorno en el que confluyen problemas de ruidos, contaminación y delincuencia estarían en exclusión residencial? Sí, no, no necesariamente. Pues volvemos a encontrarnos un panorama donde encontramos diferentes respuestas. ¿Vale? Y vamos con la última pregunta. ¿Una persona que vive en una chabola, consideras que estaría en exclusión residencial en vivienda inadecuada? ¿Exclusión residencial sin vivienda? Ninguna de las anteriores. No sabe, no contesta. Bueno, pues nada, era un ejercicio solamente para que viéramos cuál es la realidad que desde un área de investigación y de evaluación nos encontramos en nuestro día a día, ¿vale? Es verdad que incluso en una organización como Provivienda, que lleva trabajando muchísimos años con un amplio espectro de situaciones de exclusión residencial, a veces, y no es que sea una visión certera o errónea, sino que tenemos una mirada de cómo nombramos determinadas realidades que no siempre coincide plenamente. Y cuando trabajamos con datos necesitamos que los criterios estén muy, muy claros, ¿no? Y esto es un poco lo que viene a ofrecer Vera. Ahora sí que os invito a que entréis. El acceso que da este QR en esta ocasión es el acceso a la página web de entrada, a la landing que le llaman, donde vais a tener un montón de información sobre Vera, ¿vale? Yo voy a entrar con vosotros ahora, un momentito. Voy a entrar en la landing de Vera, que es un poco lo que os vais a encontrar si habéis entrado. De todos modos, para quien no haya podido entrar a través del QR, es provivienda.org/Vera-app.
¿Vale? Es sencillo, es Provivienda con una barra y la extensión del nombre de Vera, que es Vera-app, ¿vale? Y si entráis en Vera, pues esto es lo que os encontráis. Primero de todo el vídeo que acabáis de ver, que explica qué es Vera. Luego tenéis a Vera en acción, os explica un poco qué es lo que tenéis que hacer si queréis entrar en Vera, que pues solicitar el acceso. Este acceso no es automático, ¿vale? Es decir, no entráis y se os da acceso automáticamente. La idea es que no puedan, o sea, que puedan entrar organizaciones, organismos, ¿vale? Pero que no es una aplicación de uso a título personal, ¿vale? De hecho, es importante tener en cuenta que nosotros, o sea, recibimos la solicitud, aprobamos la solicitud y el código, la clave que se os da de acceso es una clave de uso para el conjunto de la organización que se tiene que socializar. Veis ahí en el paso 3 la clave con el conjunto de la organización para poder usarla todos con la misma clave y a partir de ahí ya se puede empezar a usar Vera y lo pueden usar todas las personas, todos los trabajadores, trabajadoras sociales, para ese diagnóstico que comentábamos, para esos escenarios que os planteábamos, ¿no? Y ese cálculo del riesgo. Además de explicaros un poco cuáles son esos pasos, ¿vale? Tenéis un apartado que me parece fundamental, que es el apartado de preguntas frecuentes, ¿no? ¿Y qué os encontráis en el apartado de preguntas frecuentes? Pues ese para qué sirve Vera, ¿vale? Lo tenéis ahí bastante explicado. También el cómo funciona, ¿vale? Donde pues os sugerimos una serie de pasos, ¿vale? Para usar de forma óptima la aplicación. Es muy sencilla, es una aplicación muy intuitiva, lo vais a ver. ¿Quién la puede utilizar? Pues al final básicamente está destinado a servicios sociales de la administración y a entidades sociales, ¿vale? Y del tercer sector. No solo de atención en vivienda, sino de cualquier entidad social y en el sentido de que sirve también para ver cuál es la situación en vivienda y poder hacer derivaciones y demás. Y luego os cuenta un poco por qué creamos, desde qué necesidad aparece Vera. Me parece interesante también ese apartado en el que se os explica, porque yo sé que muchas entidades del tercer sector, servicios sociales y demás pueden trabajar con el sistema de ETOS. Nosotros también trabajamos desde el ámbito del sinhogarismo con el sistema de ETOS y es importante que tengamos en cuenta que Vera se habla con ETOS, ¿no? Que no son dos cosas ajenas que no se hablan entre sí, sino que se hablan entre ellas y se pueden contabilizar las situaciones y hacer un trasvase claro a través de esa tabla de equivalencias que hemos desarrollado para que lo tengáis claro entre ETOS y Vera, ¿vale? Donde se recogen las diferentes situaciones. Como veis, en muchos casos lo que vemos es no existe o no existe, no existe, porque como decíamos, la intención con Vera era ir un poco más allá de esas situaciones de sinhogarismo, ¿no? Y luego, ¿cómo puedo utilizar los datos en mi sistema de información? Bueno, pues os invita a facilitaros la conexión, ¿no? Vera trabaja con un identificador del usuario, eso permite cruzar los campos con el sistema de información de cada organización, con sistemas como Power BI, etcétera, se pueden cruzar esos datos y poder integrar esa información dentro del sistema de cada organización y os despeja algunas cuestiones que podáis tener sobre cómo se calcula ese riesgo, porque como vais a ver ahora, Vera se compone de dos cuestionarios, básicamente, que es el cuestionario de diagnóstico y el cuestionario de riesgo, ¿vale? Si comparto ahora de nuevo bueno, os decía inicialmente, ¿no? Que Vera, para acceder a Vera hay que solicitar el acceso, ¿vale? Que no de forma inmediata se os dará ese acceso y recibiréis las claves, ¿vale? Y que a partir de que recibáis esas claves ya podéis entrar en Vera, ¿no? Ahora sí que os invito a entrar bien a través de la landing en la que habéis llegado. Arriba había un botón de acceder y en lo de Vera en acción también había un botón para poder acceder directamente a la herramienta, a la aplicación. También con este QR ahora podéis acceder a la aplicación y os hemos preparado un usuario de prueba para que podáis ahora entrar en ella y conocerla mejor, ¿vale? Si queréis acceder a través de este QR con el usuario test, la primera con mayúscula y la clave 1234, podéis conocer a Vera, podéis entrar directamente, ¿vale? Os dejo ahí un momento para que podáis acceder.
Y bueno, vais a ver que la visión, o sea, Vera está preparado para usarla tanto desde diferentes tipos de dispositivos, ¿vale? Un ordenador, una tablet, un móvil, ¿vale? Y eso yo creo que es una ventaja porque creemos que la mayor parte de las veces los dos cuestionarios, que es básicamente de lo que se compone Vera, son dos cuestionarios muy breves, muy sencillos, se entienden muy bien, son muy autoexplicativos y son bastante intuitivos respecto a cómo funcionan. Se van a hacer muchas veces desde el móvil, ¿no? O sea, podemos trabajar, estar con una persona y no hay que abrir un ordenador, no hay que tener con nosotros un ordenador, sino que podemos pasar ese cuestionario a las personas desde un móvil tranquilamente, de forma ágil. Pero luego yo creo que también es interesante poder utilizarlo desde el ordenador porque nos permite trabajar con los datos que nos vamos generando, ¿no? Es muy importante también señalaros que Vera respeta la ley de protección de datos. Nosotros no podemos acceder al campo del identificador del usuario en absoluto, ¿vale? Lo tenéis, hay un apartado de aviso legal y demás y de privacidad donde vais a tener un poco todo el explicado bien de cómo se procede con respecto a esta cuestión. Nosotros no accedemos a ese campo, ¿vale? Prohibiendo accedemos a los campos completamente anonimizados, ¿vale? Nos genera el propio sistema a nosotros un sistema de codificación alternativo, donde todos los datos, independientemente de quién vengan, tienen un código generado por nosotros y como vais a ver, el cuestionario no contiene ninguna información que permita identificar a las personas. Lo único que permite identificar a las personas es ese código de usuario que os va a pedir al comienzo, ¿vale? Cada organización podéis trabajar con vuestro código, si lo tenéis, el código de usuario es un sistema de codificación. Muchas veces esos códigos ya respetan ese anonimato, pero a veces los códigos pueden no hacerlo. Podéis trabajar con DNIs, documentos oficiales de identidad, podéis trabajar con nombres y apellidos, que nosotros nunca vamos a acceder a esos campos. Está diseñada así la herramienta, ¿vale? Así que en ese sentido, esa es un poco la intención y eso permite hacer ese seguimiento de los casos que decíamos desde el principio, es decir, a través de ese código del usuario, a través de la manera en que cada organización identifica a sus usuarios, puede ver si se le ha pasado ya cada uno de los dos tipos de cuestionarios, en qué fechas se les han pasado, cuándo me conviene volver a pasarlos. Si tenéis un código único entre diferentes programas, pues ver si alguien de otro programa ya lo ha pasado previamente y entonces ya no tiene sentido que yo lo vuelva a pasar y no lo pasamos hasta dentro de un tiempo que podamos ver que ha podido haber un cambio de la situación o no, ¿no? Entonces, es verdad que eso nos permite luego también descargar nuestros propios datos, conectarlos, como os digo, a través de esos códigos y trabajar con ese seguimiento de datos, poder decir y construir narrativas sobre qué estamos consiguiendo con los programas con los que trabajamos y demás, ¿no? Así que como veis, básicamente tenéis esas dos interfaces, la del ordenador, la del móvil, se adapta a cada uno de esos dispositivos sí que recomendábamos, si lo vais a ver en la landing de Vera, que, bueno, pues en caso de que no estéis justamente empezando a trabajar con Vera, pues nosotros un poco la pauta es trabajar primero, comprobar en ese fichero de casos, entrando en el apartado de fichero de casos, comprobar si no existe ya esa persona, si no se le ha pasado hace poco tiempo el cuestionario y en caso de que no haya sido así, volvemos y entramos en añadir un nuevo caso, ¿no? ¿Y cómo añadimos un nuevo caso? Como os decía, a través del código de identificación de esa persona, ¿no? Entonces entráis en el código, entráis un código cualquiera de identificación de esa persona y a partir de ahí vais a ver, y ahora sí de nuevo yo voy a entrar en la aplicación con vosotros y vosotras para poder responder rapidísimamente a esos dos cuestionarios para que veáis básicamente de qué se compone Vera y tenéis ahí la opción de responder o el cuestionario diagnóstico, que es un poquito más breve, son los dos muy breves, el cuestionario diagnóstico es más breve, el cuestionario de riesgo contiene alguna pregunta más, pero son dos cuestionarios muy sencillitos y muy cortitos, ¿no? Si entramos aquí en la herramienta, nosotros tenemos aquí esta parte de administración que vosotros no tenéis, porque somos los que gestionamos la plataforma, damos acceso a los permisos, etcétera, ¿vale? Pero básicamente se trata de estas dos entradas. Si añadimos un nuevo caso, me da igual, meto cualquier cosa
vais a ver que tenéis acceso a esto, ¿no? Si respondemos el cuestionario diagnóstico, que es lo primero que os decía de cómo clasificamos de una forma común, cómo generamos un lenguaje común para poder interlocutar con los stakeholders de una manera clara, unívoca, ¿no? Pues respondemos a estas preguntas, ¿no? Lo primero que nos van a preguntar es a qué comunidad autónoma pertenecemos, si vivo solo o no, ¿vale? ¿Cuál es mi edad? ¿Vale? El sexo, si puedo hacer una aproximación a mis ingresos, ¿vale? Vamos a poner que sí. Si no, lo que va a hacer es preguntarme por tramos, pero vamos a decir que sí. En este caso, hacemos unos ingresos aproximados, me lo invento, ¿vale? Vamos a imaginar los ingresos del hogar y define muy bien cómo son esos ingresos. Entramos, me dice cuál es mi situación residencial en el siguiente listado y define una serie de situaciones que, bueno, las tenéis en la pantalla y en vuestros móviles. No me voy a detener en cada una de ellas, ¿vale? Pero vamos a marcar que nosotros estamos en una situación de vivienda en propiedad, alquiler, subarriendo, cedido, etcétera, ¿vale? Y damos a siguiente. Vamos a poner que, por ejemplo, estamos en alquiler o subarriendo, ¿vale? Vamos a poner que estamos a precios de mercado, ¿vale? Dispone de contrato en alquiler, vamos a decir que sí, por ejemplo, y sí que puedo hacer una aproximación a lo que pago, ¿vale? Donde solo se incluyen los gastos de alquiler o de hipoteca, ¿vale? Se excluyen los gastos de suministros, todo está bastante bien explicado, como veis. Vamos a decir que sí que podemos hacer una aproximación y vamos a decir cuánto pagamos del alquiler. Me lo invento. Voy a poner que pago 700 euros de alquiler. ¿Podría decirnos aproximadamente la superficie útil de su vivienda? Pues vamos a decir que nuestra vivienda tiene 45 metros cuadrados, ¿vale? ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda? Y define muy bien para que la persona que pase este cuestionario tenga muy claro, ¿vale? Y pueda ser preciso en esa definición, ¿vale? ¿Qué es una habitación? ¿Vale? Vamos a poner que tenemos 2 habitaciones en nuestra vivienda. Y marca los siguientes problemas de tu vivienda. Y aquí sí que nos pregunta una serie de cuestiones. No dispone de baño ducha, no puede permitirme mantener la vivienda a una temperatura adecuada, problemas de goteras o humedades en paredes, etcétera, falta de luz natural, barreras arquitectónicas que dificultan a algún miembro del hogar el desplazamiento o la accesibilidad. Esto es importante, ¿vale? No es si hay o no en el edificio esas barreras en la vivienda, sino si están afectando a alguna de las personas del hogar, si hay plagas persistentes en los últimos 12 meses, problemas de ruidos, contaminación y delincuencia en la zona, solo si se cumplen los 3 problemas, ninguno de los anteriores. Vamos a marcar, por ejemplo, que tengo este tipo de problemas, ¿vale? Y me preguntas sobre el acceso que tengo a los servicios, ¿vale? Vamos a decir vivo en Madrid y que tengo un buen acceso a todos los servicios mencionados, imaginemos, ¿no? ¿Ha cambiado alguna vez de vivienda en los últimos 12 meses porque no ha podido pagar o porque le han desahuciado? Vamos a decir que no. Pues vemos aquí el resultado. Tengo una exclusión residencial con vivienda por problemas de habitabilidad. Pensaréis, por ejemplo, anda, está pagando 700 euros y ingresaba 1.700, está pagando más del 30%. Esto conectaba con esa primera pregunta que hacía, ¿no? en el juego inicial. Una persona que destina más del 30% de sus ingresos no consideramos necesariamente que esté en situaciones de exclusión residencial. Una persona que ingresa 6.000 euros y destina 2.500 euros a la vivienda no está en exclusión residencial. Por tanto, ese no debe ser el criterio de diagnóstico de exclusión. Y entonces, en ese sentido, consideramos que una persona está en situación de exclusión por asequibilidad, problemas de asequibilidad, siempre que quede por debajo del umbral de la pobreza severa tras el pago de la vivienda. Ese umbral de pobreza severa, si visteis al inicio, yo marqué Cantabria. ¿Vale? Ese umbral de pobreza severa es un umbral específico para comunidad autónoma, para cada comunidad autónoma. No es lo mismo ingresar una cantidad de dinero en Madrid, en Barcelona, que ingresarlo en Lugo, en Cantabria, en Badajoz. ¿Vale? Somos todos conscientes de esto y al final hay un umbral de pobreza severa relativo que está calculado además donde se tiene en cuenta el número de personas que componen el hogar, cuáles son las edades de esas personas, o sea, es un cálculo muy, muy, muy preciso, ¿vale? Que nos permite diagnosticar si realmente la situación en la que queda esa persona tras el pago de la vivienda es una situación de exclusión residencial, ¿vale? Esto es importante porque cuando hablamos de que nosotros calculamos que
5,5 millones de hogares están en situación de exclusión residencial, no estamos sobreestimando este cálculo, ¿vale? Estamos siendo bastante cautos y rigurosos con la estimación de esas situaciones de exclusión, ¿vale? Y detectamos situaciones de exclusión donde realmente la vivienda no está cumpliendo su función social y está impidiendo el desarrollo adecuado de los proyectos de vida de las personas y de los hogares, ¿no? Entonces, este es el tipo de resultado que os vais a encontrar, ¿vale? Tenemos un problema acumulado de problemas de habitabilidad y esto nos da que tenemos un problema de habitabilidad, ¿vale? Este es el tipo de diagnóstico que os hace, ¿vale? Si volvemos un poco al inicio, ¿vale? Y perdonadme, porque es que aquí, ahora, si volvemos al inicio, bueno, veis, ya tenemos creado este caso. Si respondo el cuestionario de riesgo, vais a ver que vamos a poner que aparecen nuevas preguntas. ¿Por qué? Porque el riesgo está asociado no solo a cómo vive esa persona, ¿vale? Y en qué condiciones vive, sino a cuál es su situación. Es decir, y ahí entran los factores de riesgo que os explicaba al comienzo, ¿no? Entonces, pongamos que vivo yo solo en un municipio de tanto tamaño, cuál es mi edad, ¿vale? Me pregunta de nuevo el sexo, me pregunta si tengo algún tipo de discapacidad o un grado de dependencia. em, Vamos a poner que no, por simplificar un poco ahora en esta prueba. Me pregunta por el nivel de estudios. Vamos a poner que soy extranjera, que soy asalariada a tiempo completo. O vamos a poner que tengo un contrato de trabajo escrito, venga así. O bueno, vamos a poner que no. Trabajo, tengo ingresos, pero no tengo un contrato escrito, ¿no? ¿Puedo hacer alguna aproximación de todos mis ingresos para un mes normal? Ya hemos dicho que sí. Antes vamos a hacer esa aproximación. Ponemos que son unos 1.700 euros en un mes normal, que viene del trabajo, únicamente por trabajo, en este caso. Pues es como solamente vienen del trabajo, pues son los 1.700 euros. Me vuelvo a preguntar, pero en este caso, sí, bueno, eso, efectivamente, ¿cuál es mi situación? Ya hemos dicho que vivo en una vivienda en propiedad o en alquiler. Efectivamente, era en alquiler, a precio de mercado, y que pagaba 700 euros. ¿Vale? ¿Cree que hay un riesgo en los próximos 6 meses de cambiar de vivienda porque no la puedo pagar o por riesgo de desahucio? Vamos a decir que no, en este caso. ¿Hubo algún corte de suministros en los 12 últimos meses debido a dificultades económicas? Vamos a decir que no. Seleccione todas aquellas situaciones que atravesó en los últimos 5 años. Y aquí es importante el itinerario residencial previo de esas personas, ¿vale? Y nos da una serie de posibilidades, ¿vale? De trayectorias de exclusión. Vamos a poner que no he estado en ninguna de estas situaciones previamente. Seleccione aquellas situaciones que atravesó en los últimos 5 años, ¿vale? Y aquí esto está relacionado, no lo explicitamos aposta, pero intencionadamente, pero sí que está refiriendo, vais a ver que refiere a situaciones de discriminación, porque una de las cosas interesantes que vimos el año pasado, perdón, en 2023, cuando hicimos este análisis, es que la discriminación aparecía como un elemento explicativo. Y esto es muy importante. Entonces, aquí te detecta situaciones que pueden ser consecuencia, ¿vale? De una situación de discriminación, a ver si tú has detectado que te ha pasado alguna de estas situaciones. Vamos a decir que ninguna, ¿vale? Si dijera que alguna, me diría, vamos a poner que he dicho que tengo tenido problemas con el casero, y que me han dado dificultad en algún barrio, ¿vale? Veis que si digo que sí, me va a preguntar por qué motivo considero yo que me han pasado estas cuestiones, ¿no? Vamos a poner que por motivo de etnia o país de origen, por ejemplo, ¿no? Y enviamos. Esta es mi situación y el riesgo de exclusión que yo tengo asociado. Es un rango que va de 0 a 100. Te está hablando del porcentaje de riesgo que tú tienes, ¿vale? Es un cálculo de 0 a 1, de 1 a 100, ya lo sabéis, es un poco lo mismo, ¿no? Y en ese sentido, vais a ver aquí la tabla
de los factores asociados a ese resultado. Pero yo creo que aquí lo interesante, esto no es una verdad absoluta, ¿vale? Yo creo que, como explicaba al comienzo, Vera viene a complementar el trabajo que desde los equipos ya hacen con las personas. Viene, por un lado, en el cuestionario diagnóstico, a hacer una clasificación unívoca, ¿vale? Y unificada, donde todos trabajemos con los mismos conceptos, podamos contabilizar, medir, comparar y construir relatos basados en evidencias para poder mejorar nuestros programas y las políticas, pero también viene a darnos una visión un poco de qué es lo que está explicando estadísticamente esto. Ahora, todos sabemos que independientemente de estos factores, si yo quiero mejorar los ingresos, cada equipo tendrá que saber qué es lo que tiene que hacer para mejorar esos ingresos, para reducir el coste de su vivienda, para que esa persona pase a tener un contrato y no esté trabajando en la informalidad, ¿vale? Hay una serie de elementos que son los que están determinando ese resultado y en los que podemos incidir. Si yo aquí juego y digo, venga, voy a mejorar la situación de esta persona, voy a poner que gaste 500 euros porque le voy a conseguir una ayuda o porque le voy a conseguir una vivienda asequible. Hemos visto cómo se ha reducido el riesgo de exclusión de esta persona. Vamos a poner que esta persona trabajamos con ella y evitamos que experimente más situaciones de discriminación. Seguimos reduciendo el riesgo. Conseguimos que tenga un contrato estable, un contrato escrito, ¿no? Y entre en la economía formal. Pues también vamos reduciendo el riesgo, ¿no? Hay aspectos que nosotros no podemos cambiar, ¿vale? No podemos cambiarlos, pero sí que es verdad que hay otros aspectos que sí. Pues esto nos sirve para ver un poco, entendedme lo del tema de los porcentajes, es para que nos haga ver un poco la magnitud de cambio aproximada que cada uno de esos elementos incide. Es importante también que tengamos en cuenta que los coeficientes, cuando hacemos escalas y demás, tendemos a dar valores de ponderación a cada una de las situaciones, ¿no? En este caso, los coeficientes son coeficientes asignados de forma estadística, basados en la realidad de lo que acontece en España. Pues está basado en una encuesta de ámbito nacional. Pero es interesante porque este tipo de modelos estadísticos, que no son otros modelos que los modelos de riesgos que aplican en las entidades financieras para determinar si una persona tiene riesgo o no de impagos cuando se concede una hipoteca, un crédito hipotecario y demás, ¿no? Al final, lo que está detrás es un sistema que lo que nos refleja es la realidad. No es lo mismo tener unos ingresos si tengo discapacidad o no la tengo, ¿vale? No es lo mismo tener unos ingresos producto de un contrato por cuenta ajena que tenerlos en la economía informal. No es lo mismo, ¿no? O sea, las situaciones de riesgo a las que nos exponen no son las mismas. Entonces, ese factor de ponderación está teniendo en cuenta esa interrelación y yo creo que esto es interesante en Vera. No me voy a detener mucho más porque nos estamos alargando un poco. Quería dejar un último espacio para la parte de preguntas, del apartado de preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿vale? No sé si bueno, veo bueno, veo sobre todo una pregunta por ahora, ¿vale? Si queréis ir haciendo alguna más, pues tenéis aquí el chat, ¿vale? Espero que hayáis podido entrar en Vera, que hayáis entrado vosotros desde vuestro móvil y hayáis podido, yo creo que siempre la experiencia es mejor usándola que viéndolo en una pantalla a través de lo que he ido haciendo yo solamente, ¿vale? Voy a pasar a las preguntas, como os decía. Tenemos una pregunta de Mohamed Samari que dice, gracias a los ponentes por sus aportaciones, soy Mohamed, técnico de vivienda en el PPI en Madrid. En la última década venimos asistiendo a numerosos encuentros para el abordaje de la vivienda, jornadas desde el tercer sector de reflexión compartida, infinidad de informes de investigación e incidencia sociopolítica para hacer el acceso a la vivienda como derecho humano efectivo y más accesible. Lamentablemente no hay resultados y soluciones palpables al alcance de las capas populares y vulnerables. Los poderes públicos han fracasado en garantizar el derecho como quinto pilar del estado de bienestar, dejando vía libre a los fondos buitres y el capital especulador a hacer negocio con la vivienda. La solución pasa por legislar normativas y leyes valientes que devuelvan la función social de la vivienda, impidiendo vaciar los barrios de familias. Esto no lo resuelven los informes de investigación, sino actuar con urgencia. Efectivamente,
Dice también construyendo más vivienda pública y recuperar la vivienda en vacía en manos de Sareb y entidades especuladoras. Bueno, como decíamos al comienzo, Mohamed, coincidimos contigo en que hay que tomar medidas valientes, hay que trabajar y hacer propuestas políticas, normativas, de financiación, etcétera, contundentes. Pero como decía también Eduardo al comienzo, nosotros creemos que para poder afinar en las respuestas políticas necesitamos datos y necesitamos diagnósticos precisos, porque no hay soluciones mágicas, o desde aquí consideramos que no hay soluciones mágicas y universales. Es decir, que donde en un territorio funciona producir más vivienda, en otro territorio funciona movilizar vivienda vacía, en otro territorio funciona dar ayudas a la rehabilitación, en otro territorio funciona potenciar agentes emergentes, como describía Daniel, que puedan aumentar ese parque de vivienda asequible y social, que el Estado no puede aumentar de forma rápida el porcentaje escasísimo de vivienda social que tenemos en este país, y para eso necesitamos muchos tipos de soluciones coordinados, medidas de limitación de precios en zonas tensionadas. Es decir, creemos que no hay una única solución y que para eso hacen falta, como decía Eduardo al comienzo, soluciones precisas para contextos precisos, ¿no? Y en ese sentido, un poco la intención de hacer este tipo de análisis y de diagnósticos para que podamos nosotros tratar de proponer mejores soluciones. No sé si hay más preguntas. Hay una nueva pregunta. Azucena Barranco, enhorabuena por el trabajo realizado y la aportación al tercer sector. Trabajo en PPI se puede utilizar para hacer diagnóstico y seguimiento de la exclusión residencial y es grande el avance. Me gustaría conocer qué otros ejemplos de uso útil puede tener. Decía el vídeo, yo creo que un poco la intención que tuvimos cuando preparamos el vídeo, que hemos compartido al inicio, era un poco, fue una reflexión interna y externa. Esta aplicación es el resultado de una reflexión de varios años, no solamente de este último año. Cuando hicimos el trabajo de 2023, reflexionamos con un grupo de expertos externos a la organización. Hemos estado trabajando y reuniendo y teniendo reuniones también internas de la organización para ver los potenciales usos de Vera, ¿no? Nosotros la vamos a utilizar a partir de comienzo de 2023 internamente en Provivienda, y la vamos a utilizar con varios fines, ¿no? Primero, clasificar. Tenemos una variedad de programas inmensa en Provivienda que abarca situaciones muy diferentes de exclusión residencial. De verdad, el rango es muy amplio. Por tanto, necesitamos algo que nos permita clasificar en todos los programas de forma transversal. Y en ese sentido, Vera viene a solucionarnos esta cuestión, ¿no? Por otro lado, nos permite ver cuál es la situación de entrada en un programa, cuál es la situación en un proceso de seguimiento, si es que el programa es largo, y cuál es la situación cuando finaliza el programa, la atención de la persona al programa y el acompañamiento, ¿no? En este sentido, podemos ir viendo cómo evoluciona la persona. En cuanto al diagnóstico, ir viendo si estamos tocando los elementos que en última instancia son importantes. Me parece que es muy importante lo que os explicaba. Es decir, tenemos la exclusión residencial como resultado, ¿vale? El nivel que sea de exclusión residencial. Tenemos una serie de grandes factores estructurales que condicionan esa exclusión residencial, que son los que refleja Vera. Y de cada uno de esos factores grandes de exclusión residencial dependen una serie de elementos que condicionan a su vez esos factores. Esos son los elementos que desde la intervención se pueden activar, ¿vale? Si necesitamos activar el capital social de la persona, las redes de apoyo débiles que son clave, ¿vale? Las redes comunitarias, etcétera, ¿no? No solamente los amigos y la familia, ¿no? Está aprobado. Tenemos un informe el año pasado sobre el papel del capital social y yo creo que nos daba muchas claves. Hay teorías y teóricos que afirman esto, ¿no? Y esto lo veíamos nosotros también en el informe, la importancia de las redes débiles, ¿no? Y las redes débiles son esas que son menos cercanas, pero que nos permiten activarnos e interconectarnos con gente que no solo pertenece a nuestro círculo, y eso es determinante en nuestra evolución y en nuestro ciclo de vida, ¿vale? Otras cuestiones, activar recursos, o sea, de hacer derivaciones, poder dar ayudas, hacer asesorías legales, es decir, hay un montón de cosas que desde la intervención se puede activar, que son los activadores que van a ir
teniendo un impacto o deberían ir teniendo un impacto en esos grandes elementos o factores más estructurales, ¿no? Y es ahí donde entra Vera a permitir ir viendo cómo evolucionamos y cómo modificamos las situaciones de las personas. Nos permiten también hacer diagnósticos a nivel municipal, ¿no? Lo decía el vídeo, diagnósticos donde podamos ver cuál es la situación de partida, si desde un municipio, decía Mohamed, es importante tomar medidas, ¿no? Pues podemos trabajar con un municipio y decir, bueno, yo quiero hacer medidas en mi municipio y programas y dar apoyo al tema de la vivienda porque sé que es un problema, pero ¿qué problema realmente tengo? La gente de mi municipio, ¿qué es lo que está sufriendo y en qué magnitud? Nos sirve para hacer ese tipo de diagnósticos municipales, ¿no? Y saber hacia dónde tenemos que orientar las ayudas, hacia rehabilitación, dar ayudas a la adecuación de las viviendas. Tengo muchas personas mayores que están atrapadas en su vivienda, tengo problemas de sinhogarismo, tengo problemas, ¿no? O sea, hay una serie de casuísticas que nos pueden ayudar a enfocar muy bien nuestras políticas. No hay tantos datos, parecería que los hay, pero no hay tantos datos que nos permitan tener un diagnóstico claro de cuál es la situación de la población de un municipio respecto a la exclusión residencial. En ese sentido, Vera es útil, ¿no? Respecto a la organización, poder hacer evaluaciones, ver cuál es el punto de entrada y cuál es el punto de salida, en qué medida sacamos a las personas de una situación. A lo mejor no estamos consiguiendo sacar en un año a una persona de que pase de una exclusión severa a no estar en exclusión, pero podemos ir viendo cómo cambia en ese mapa de exclusión y estamos viendo si hay avances o no hay avances, ¿vale? Y yo creo que esto es importante para los procesos también evaluativos. Estamos cada vez poniendo más foco en la evaluación. Vera no dejan de ser KPIs en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco los distintos usos que, poniendo el ejemplo de cómo los utilizamos y cómo los vamos a utilizar desde Provivienda, pues no sé si responden a tu pregunta, Azucena. No sé si hay más preguntas. Sí, veo que hay más preguntas. Gracias por mostrar y clarificar las utilidades. Hacer derivaciones, dar ayudas, hacer asesorías legales a partir de ello, condicionantes de los factores para activarlos desde la intervención para mejorar la situación particular. Efectivamente, efectivamente. Diagnósticos a municipal, vale, hacer evaluaciones de los procesos de exclusión residencial. Gracias por ayudar a comprender la utilidad de Vera. Pues nada, de todos modos, tenéis en la landing, no solamente tenéis la solicitud de acceso dentro de la propia aplicación, tenéis en la landing un formulario abajo del todo. En la web de entrada a la aplicación tenéis un formulario donde todas las dudas que tengáis de verdad sobre la aplicación, cuestiones que os puedan ir surgiendo, nos llegarán las dudas a través del formulario y estaremos encantados de poder apoyaros en el uso de Vera, porque como os digo, nuestro interés es que lo usemos para que podamos construir entre todos de verdad ese lenguaje común para comunicarnos con los diferentes stakeholders, financiadores, la sociedad civil, las administraciones públicas, financiadores privados, etcétera, ¿no? Yo creo que es muy importante que podamos articular un discurso sobre la realidad que enfrentamos en nuestro día a día. No sé si hay más preguntas. Por ahora esto es lo que hay. Pues de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer contaros por segunda vez nuestro informe y la aplicación. Os agradecemos de verdad muchísimo el interés que está suscitando, tanto los datos y el informe que hemos sacado como la aplicación. Y lo dicho, estamos aquí para cualquier cosa, cualquier duda que podáis tener, desde escribirnos al área directamente, como escribirnos a través del formulario de Vera. Muchísimas gracias a Patricia, que veo que ya nos ha tenido que abandonar, y a Eduardo. Muchísimas gracias a Daniel Ferreras de Fresno, de Right Link, que nos ha acompañado en este informe, que han hecho un trabajo ímprobo y exhaustivo. Hemos trabajado juntos y me parece que es un informe de cierta complejidad. Hay muchísimos datos, hemos trabajado muchas fuentes, pero que es muy rico y nos ayuda a precisar muchas cuestiones. Y nada más. Agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia. Muchas gracias por todo. Hay 29, hemos sido rigurosísimos con el tiempo, cosa que yo sé que se agradece también. Así que nada más, damos por final. Bueno, veo aquí un par de comentarios más. Gracias. Muchas gracias por el esfuerzo. Seguimos en la trinchera, efectivamente. Muchas gracias a todos y todas y un abrazo.